Pasó rápido el año del inicio de los bicentenarios de América Latina, ahora que incomprensiblemente se ha empezado a pintar importantes construcciones que fueron concebidas para vivir su vida cara vista de cemento. ¿Qué esperar de los obsequios que los gobiernos o colectividades extranjeras hicieron a nuestro país con ocasión del primer centenario de nuestra independencia? Para comenzar, el llamado Arco Morisco, que fue un obsequio de la comunidad española, en la primera cuadra de la actual avenida Arequipa, fue destruido por el progreso. Una réplica ha sido levantada en el Parque de la Amistad de Surco. ¿Y los otros? Veamos. En la tribuna principal, las legaciones de 29 países acompañan al presidente Leguía para dar inicio a la celebración del primer centenario de la independencia de nuestro país. La arena es ocupada por el batallón de granaderos argentinos. Los colores azul y rojo de sus vestidos llaman la atención de toda la gente que se ha ubicado rodeando la recién inaugurada Plaza San Martín. Se restableció la Orden del Sol, inaugurada por San Martín, y se creó por decreto supremo la medalla del primer centenario de la independencia nacional. Pero el centenario nos dejó un legado que seguramente vemos todos los días sin que nadie ponga mayor atención en ello. La estatua de San Martín en la plaza del mismo nombre, la fuente china ubicada en el Parque de la Exposición, el Museo de Arte Italiano en el Paseo Colón, el estibador de Amberes que luce la primera cuadra de la avenida Arequipa, el famoso Manco Cápac que señala a Huatica en la Victoria, y el desaparecido Arco Morisco son algunos de los monumentos que fueron hechos para recordarnos que empezamos de nuevo, para acercarnos a nuestra historia, a nuestro pasado y a nuestras posibilidades. Desde este momento, el Perú es libre e independiente. Por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Antes del gobierno de Leguía, que va a ser mandatario entre 1919 y 1930, a lo largo de 11 años, y que se conoce como el oncenio. Antes del oncenio, solo habían 5 o 6 monumentos públicos en Lima. Era una ciudad carente de monumentos públicos. Espacios para que la gente circule y socialice no habían sido una preocupación durante la primera centuria republicana, una gran preocupación. Nosotros tenemos que entender el momento en que se realiza esto, 1921, gobernaba Augusto Bernardino Leguía, que había inaugurado lo que él llamaba el gobierno de la patria nueva, es decir, un gobierno en el cual quería modernizar al país, integrando a todos los sectores de la sociedad y creando un proyecto, de una u otra manera, un proyecto modernizante para ese entonces. Sin embargo, cuando él se da cuenta que tiene a puertas el centenario y analiza la situación del país, no había mucho que presentar. No te olvides tú que después de la guerra con Chile, que acabó en 1883, duró muchísimo la reconstrucción, los conflictos internos tampoco no lo permitieron, y al comenzar el siglo XX parecía que sí nos encaminamos hacia el desarrollo, pero como siempre ese desarrollo fue solamente para una pequeña élite y no para las masas en su conjunto de lo que es el Perú. Leguía como que pretende cambiar esto, pero en realidad lo que va a hacer es maquillar Lima para presentar una ciudad o un país moderno que de moderno prácticamente no tenía casi nada. En la época de Leguía se construyeron unos 25 monumentos públicos y se multiplica pues por 5 la cantidad de monumentos o por 6 la cantidad de monumentos que había en ese entonces en la ciudad. Es un periodo en el cual el presidente Leguía tomó conciencia de la importancia que para el diseño de una urbe moderna tenían los lugares públicos y los monumentos.
el centenario fue la oportunidad para que Lima pudiera, en sus planes de desarrollo, pudiera también contar con la ornamentación urbana, ¿no? En ese sentido, muchas embajadas que radicaban aquí en Lima ofrecieron, donaron monumentos muy interesantes. Podríamos decir que aprovechando este centenario, como que Lima comienza a crecer y además también como que la ciudad por fin comienza a cambiar su cara colonial, su faz colonial. Y entonces Leguía quiere también crear una ciudad monumental como lo era Buenos Aires o el mismo Santiago. Y entonces pretende hacer una reestructuración urbana de Lima y empieza con la construcción de una plaza donde rendir homenaje a San Martín. Y entonces esa plaza era la antigua plazuela de San Juan y que en 1911 se había inaugurado ahí un monumento a Cela para conmemorar el primer centenario de la rebelión en Tacna. Y entonces van a traer abajo la estatua de Cela y en su lugar van a construir la estatua de San Martín. Y esto es bien importante porque hay que leer siempre qué cosa está tras todo esto, ¿no? A partir de ese momento se inicia un discurso de lo que es la independencia del Perú a partir de dos personajes, San Martín y Bolívar. Anteriormente uno analizando se da cuenta que sí se les menciona, pero que no tienen la importancia que van a tener a partir de ese centenario. Ahora, entonces cuando llegamos al 28 de julio vienen gran cantidad de delegaciones extranjeras y las colonias de esos países que venían también quieren prestarse a ese centenario y es así como todas las colonias extranjeras deciden dar obsequios para la ciudad, para que la ciudad también tenga, ¿no?, una monumentabilidad como la que tenían las demás ciudades latinoamericanas. Y estos regalos eran una costumbre internacional. Todos los países se hacían regalos cuando llegaban los centenarios. Había marcado la pauta el regalo de Francia a los Estados Unidos de la Estatua de la Libertad. Y a partir de ahí hay un conjunto de regalos. Por ejemplo, el regalo que nos hizo Francia es también una Estatua de la Libertad. Está en la Plaza Francia, no es una réplica de la Estatua de la Libertad de los Estados Unidos, pero es una figura semejante, parecida, tiene un aire de familia. Luego tenemos otro regalo que es fabuloso, que fue el Museo de Arte Italiano. El Museo de Arte Italiano que guarda esculturas de suma importancia, como las de Bistolfi, por ejemplo, de Canónica, de Gemito, Vincenzo Gemito, que fue en realidad un ejemplo para los jóvenes que estudiaban en ese entonces escultura en la Escuela de Bellas Artes o en la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Hasta ahora se pueden ver en el museo esculturas de muy buen acabado, digamos, una técnica verdaderamente clásica y académica, ¿no? Es una réplica del baptisterio de San Juan en Milán. Además también está construido todo en la fachada en cuarzo y representa en la parte baja, en el friso inferior, todos los escudos de las ciudades que donaron alguna obra de arte para el museo. Bélgica regaló el estibador que está en la plazuela Bélgica precisamente, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa. Es una de las estatuas mejor logradas de Lima, de gran factura y de alguna manera pues es el trabajo, ¿no? Muchas veces he pasado delante de este monumento y lo he visto pintado, lleno de graffiti, a veces con el escudo de la U en el pecho, digamos, ¿no? Y sobre todo sucio, lleno de tierra. Bueno, hasta que la municipalidad decidió limpiarlo y pintarlo nuevamente. La colonia británica regaló un estadio de fútbol que estaba situado en el mismo lugar donde está ahora el Estadio Nacional, pero era el antiguo estadio de madera, que cuando se hizo el Estadio Nacional se desarmó el estadio de madera y lo compró la U y se lo llevó a su estadio de Breña, donde creo que estuvo por muchos años.
Así, por ejemplo, Alemania va a regalar la famosa torre del Parque Universitario con el reloj que a mediodía tocaba antes el himno nacional. Está situado en una perspectiva muy importante porque otra de las ideas de Leguía fue poner en marcha perspectivas al estilo de París, es decir, monumentos alineados unos con otros y formando ejes que debían constituir caminos de la identidad nacional. Entonces tienes un eje, el principal, ¿no?, que es Plaza 2 de Mayo, el monumento a la victoria del 2 de Mayo, en la Plaza San Martín, el monumento a José San Martín, y en el Parque Universitario, alineado en el mismo eje, está la Torre del Reloj que regaló la colonia alemana. Entonces, esta perspectiva es una de las principales de la ciudad. Cabe mencionar también que hay otra perspectiva que empieza también en el monumento al 2 de Mayo y que va por Alfonso Ugarte al monumento a Francisco Bolognesi. Esa sería la segunda gran perspectiva que forma los ejes básicos de los lugares públicos de la ciudad de Lima.